Buenas tardes. En esta segunda etapa de este videíto que estamos realizando acerca de mapas antiguos, que de acuerdo a esta circunstancia hemos decidido dividirlo en dos partes. Vamos a continuar con la importancia que tuvieron los griegos en el desarrollo de los mapas, en la construcción de mapas. En principio hay que destacar que los griegos son los primeros en darle un tinte, un fundamento científico a la construcción de los mapas, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Los griegos, con la información que iban obteniendo de los viajeros, ellos se tomaban el trabajo, estos grandes filósofos griegos, y con informantes, por supuesto, y también con su séquito de trabajadores, de personas que tenían a su disposición, matemáticos, geógrafos, ¿no? Filósofos, se tomaban el trabajo de recorrer el territorio que sus viajeros les indicaban, y de algún modo ellos corroboraban o no, corroboraban o refutaban la información. Por lo tanto, ya estaban estableciendo un determinado criterio científico, ¿sí?, en la construcción de los mapas. Uno de ellos fue Anaximandro de Mileto, ¿sí? Ahí tenemos la fecha, 600 a.C. al 547 a.C., que él ya era un adelantado en las teorías de la evolución, y él veía la Tierra como un cilindro, ¿no?, que ocupaba el centro del universo, y era una especie de disco que flotaba en las aguas. Fíjense cómo representaba Europa, Asia y lo que es África, ¿no?, con, por supuesto, digamos, todo lo que es la zona del Mediterráneo y la antigua Grecia, principalmente la antigua Grecia, en el centro, ¿no?, el ombligo del mundo. Bueno, era una de las tantas representaciones, una de las primeras que realizan los griegos a través de Anaximandro de Mileto. Posteriormente a Anaximandro de Mileto tenemos a Hecateo de Mileto, quien también, se fue considerado el padre de la geografía, era matemático, geógrafo, historiador, viajero, tenían como diferentes profesiones, ¿no?, en esa época, estos eruditos griegos. Y él elaboró un mapa basándose en el de Anaximandro, pero lo que lo aumenta, ustedes si se pueden ver, si se fijan en la imagen del PowerPoint, tienen otras representaciones, otras tierras, ríos, otros sectores con grandes cuerpos de agua, aparecen otra toponimia, ¿sí?, como que se va aumentando la información. Obviamente eso tiene que ver también con el paso del tiempo, ¿no? Más allá de las nuevas tecnologías que iban surgiendo y que permitían nuevas técnicas y nuevas tecnologías que permitían el desarrollo de la cartografía, también era una cuestión de tiempo, que el tiempo iba a dejar a obtener información de otros lugares, y eso de algún modo llegaba al centro, ¿no?, a lo que era la Grecia de ese momento. Entonces era cuestión de tiempo de obtener información y de recorrer más territorio, ¿no? Bueno. Luego tenemos Eratóstenes. Eratóstenes fue un personaje bastante interesante. ¿Por qué? Porque él llega a establecer las primeras medidas de la circunferencia de la Tierra. La circunferencia de la Tierra mide 40.000 kilómetros, él la establece en 42.662 kilómetros. Interesante. Él reafirma la idea de Anaximandro acerca de que la Tierra no era plana, sino era más bien curva, y empieza a trabajar con esta cuestión de los meridianos y los paralelos, la longitud, la latitud, que eso también después lo retoma Ptolomeo, y empezar a representar lo que era el mundo, la Tierra, Europa, toda la parte de Asia y África, alargada en sentido este-oeste. Ahora, ¿qué tuvo de interesante Eratóstenes? ¿Cómo hizo para establecer la circunferencia de la Tierra? Él observa para el solsticio de verano, que en el hemisferio norte es en junio, cuando acá tenemos en el hemisferio sur tenemos el solsticio de invierno. Para el 21 de junio, él logra establecer
en base a un palo, a una vara, a un ñomón, que coloca en Siena, que el sol viene en el cenit al mediodía, no dejaba ningún ángulo al caer, si ustedes pueden ver en imagen, al caer, al incidir sobre el palo, no había ninguna proyección de sombra en Siena. Pero a esa misma hora, ese mismo día, en Alejandría, con un ñomón, otro ñomón, sí se dejaba ver una proyección de sombra, como ustedes pueden ver aquí en el cursor. ¿Sí? Entonces, hay un ángulo que se establece. Bueno, él lo proyecta hacia el centro de la Tierra y lo que llega a establecer es que ese ángulo correspondía a una 50ª parte de la circunferencia, a una 50ª parte de 360, lo que es un ángulo de 7,2 grados aproximadamente. Por lo tanto, ella conociendo ese ángulo y conociendo la distancia entre Alejandría y Siena, de 800 kilómetros, en base a los viajeros, él logró establecer esa distancia. Lo multiplicó por 50 y le dio que la circunferencia de la Tierra estaba en 42.662 kilómetros, lo cual, si bien no era exacto, no era, digamos, lo que después, con el tiempo, se fue obteniendo con mayor exactitud en base a estudios con GPS, ¿no? y estudios mucho más detallados, pero estuvo muy aproximado y la técnica fue bastante novedosa para ese entonces. ¿Bien? Bueno. Ptolomeo, siglo II después de Cristo. Ptolomeo tuvo algo interesante, que él reúne toda la cartografía de la época y la integra y empieza a construir, a generar mapas con meridianos y paralelos, con posiciones bien bastante exactas, ¿no? Teniendo en cuenta la función de los meridianos y los paralelos, y que después fueron tomadas por diferentes investigadores a futuro y sirvió para hacer una reconstrucción de los mapas, porque los mapas de Ptolomeo se perdieron, toda esa cartografía se perdió, se recupera una obra de él en el 1300 que sirvió para representar diferentes lugares de lo que él consideraba, digamos, como la Tierra, en Europa, Asia y África, dando origen a estos mapas mundis. Ptolomeo, siglo II después de Cristo. Vamos a lo siguiente. ¿Qué sucede? Con el paso del tiempo surge la brújula. Nosotros hasta ahora los griegos no estaban trabajando con brújulas. Surge la brújula en los chinos en el siglo IX después de Cristo. Entonces, ¿qué permitió la brújula? Permitió generar mapas a los navegantes. ¿Sí? Los navegantes podían generar mapas desde sus barcos, desde sus embarcaciones, dibujando islas, dibujando las costas y los primeros kilómetros de la tierra adentro. Y así es como surgen los mapas portulanos. ¿Por qué mapas portulanos? Porque son mapas que responden a una proyección azimutal superpuesta. Bueno, ahora nos metemos en un tema importante que es la proyección. Eso lo se va a ver en un teórico más adelante, por lo tanto yo lo voy a mencionar. Pero bueno, lo que son proyecciones, la proyección es cuando nosotros estamos dibujando en un plano, en una superficie de 2 dimensiones, un elemento de 3 dimensiones. Estamos llevando la Tierra, que es una esfera, a un plano de 3 dimensiones, a un plano de 2 dimensiones. Entonces, eso, representar la Tierra en un plano, es una proyección. Hay diferentes tipos de proyecciones. La azimutal, ¿qué viene a ser? Que nosotros tenemos un plano, tenemos la Tierra, y hay un punto tangente. Un punto tangente de la Tierra, en cualquier lugar de la Tierra, sobre el plano, ¿no? Ahí tenemos uno, este puede ser otro, este puede ser otro, ¿sí? Es un punto de donde se toca el plano con el objeto de tierra, en este caso, que es una pelotita de tenis, donde yo dibujé, representé con una lapicera
el Ecuador, como ustedes pueden ver, los meridianos, los polos allí. Entonces, una precesión azimutal es directamente cuando cualquier punto de la Tierra es tangente a un plano. Una superficie plana es tangente a cualquier punto de la Tierra. Que ustedes, como pueden ver en las imágenes, ven en estos mapas las famosas rosas de los vientos. Hay varias, una acá tenemos otra, ¿sí? Bueno, en el mapita de abajo, de izquierda abajo. Claro, ¿por qué superpuesta? Porque eran estos puntos de tangencia representan cada lugar desde donde se hacían las mediciones con brújula, donde se ubican las rosas de los vientos. Y como tenemos varias, claro, eran diferentes representaciones que se iban conjugando una con otra, y ahí se generaba todo un plano, un mapa portulano, basado en una superposición de mapas portulanos. ¿Sí? Fíjense que eso, obviamente, el error que eso podía llegar a tener, pero bueno, para la época era algo interesante para los navegantes. ¿Sí? Bien. Era la forma que tenían de poder navegar. Tenemos el mapa mundi de Enricus Martellus, que es un mapa muy famoso, sobre todo porque fue uno de los mapas que sirvió, que utilizó Colón para explicarle a los reyes católicos por qué tener que ir por el mar, por el océano, por agua, hacia la India. Justamente por todas las tierras en la zona sur de España y hacia el oriente, como estaban invadidas por musulmanes. Entonces era cómo se veía el mundo en ese momento, todavía no teníamos América, para la época, y bueno, cómo se lo representaba para poder explicar los viajes de Colón. Seguimos. Otro mapa portulano, fíjense, el de Juan de la Cosa, 1500 después de Cristo. Acá lo interesante de este mapa, es que se representa el continente americano. Fíjense, desde este lugar, aquí tenemos representadas todas las costas, ¿sí?, del continente americano, al menos la zona de Centroamérica. Fíjense la deformación que esto tiene, por supuesto, pero ya empezábamos a tener una representación de América, a través de un mapeo portulano. Otro ejemplo de mapas antiguos son, por ejemplo, los mapas jesuitas, en este caso correspondiente al 1600, a la primera mitad del siglo XVII. Interesante porque para nosotros que estamos trabajando en el noreste argentino, yo trabajo particularmente en el sitio del Xincal, en Catamarca, estos mapas se usan mucho por la importancia de los nombres, que los jesuitas eran muy metódicos, muy detallistas en los nombres que los grupos aborígenes les indicaban de los lugares y cómo ellos los iban marcando. Entonces, para nosotros, la toponimia es un dato muy interesante que se pueden obtener de los mapas. Cuando digo nosotros me refiero a la arqueología, a la antropología, ¿no?, para estudios lingüísticos, para los historiadores también sirve mucho. Y también para la geología, porque muchas veces la geología no se tiene que remitir exclusivamente a la cuestión más bien física de la Tierra, sino también a cómo se representa eso y qué interpretación hace el ser humano de eso. Porque bueno, como ustedes sabrán, todo lo que es, digamos, la cuestión topográfica en el mundo del ser humano tiene nombre. Y eso tiene toda una connotación que escapa, que va mucho más allá de la cuestión física, de la cuestión material. ¿Sí? Hay una relación entre objeto-sujeto, ¿sí?, entre el hombre y su medio ambiente, una relación afectiva, que hace que muchas veces, bueno, que hay que entender también a la geología como una ciencia donde rescatar este tipo de información, de cómo la gente ve sus lugares identitarios, es algo interesante. Bueno, sigamos. Este mapa es otro ejemplo de mapa antiguo,
Y como ustedes podrán ver, ya responde a otra lógica. En este caso, responde a Mercator, quien fue su creador, ¿sí? Donde él empezó a desarrollar un tipo de cartografía con otro tipo de proyección, ¿sí? Donde ya empezamos a ver meridianos y paralelos que se cruzan, se cortan en ángulo recto. Fue muy importante para los navegantes, ¿sí? Para poder viajar con mayor precisión y poder ubicarse en el mar y en relación a las islas con mayor precisión. Y obviamente tuvo todo un desarrollo en cuestiones de geopolítica, ¿no? Bien. Entonces aquí tenemos lo que es es una proyección cilíndrica conforme. Ya, a diferencia de la anterior, que era una proyección, los mapas portulanos, una proyección azimutal, esta es una proyección cilíndrica conforme. ¿Qué significa? Que nosotros representamos la Tierra en un cilindro, ya no en un plano. Lo representamos en un cilindro. Quiere decir que la Tierra se mete en un cilindro, metemos la Tierra, en este caso va a ser tangente a la superficie de puede ser tangente a los polos o tangente al ecuador, ya eso lo vamos a ver cuando veamos proyecciones, pero lo interesante es que es cilíndrica, ¿por qué? Porque el plano se transforma en un cilindro, la Tierra se mete en su interior, se empieza a representar dentro del cilindro, uno abre el cilindro y encuentra el dibujo de la Tierra, ¿sí? En un plano. O sea, pasamos de un objeto, de un elemento 3D, a un plano, pero habiendo colocado el plano de un modo cilíndrico. Entonces, la proyección cilíndrica conforme es cilíndrica por eso. Es conforme ¿por qué? Porque respeta formas, respeta el valor angular, no así el tamaño o proporción. Y ahora vamos a ver qué connotación tiene este tipo de trabajo. Como ustedes verán, que ya conocen, este es un planiferio. Nosotros tenemos los meridianos verticales, los paralelos horizontales se cortan en ángulo recto. A medida que nos vamos alejando del ecuador, hacia el norte y hacia el sur, la distancia entre los paralelos es cada vez mayor, se mantienen los valores angulares, la forma, no así el tamaño y la proporción. Fíjense lo que es Groenlandia, fíjense lo que es el norte de Europa, el norte de Asia, y fíjense lo que es la Antártida. Claro, eso es una proyección cilíndrica conforme, la de Mercator. ¿Qué sucede? Hubo críticas a ese modelo. Gall Peters, 1856, empieza a observar que, claro, ese tipo de proyección cilíndrica conforme sobresaltaba países desarrollados por sobre los del tercer mundo. Entonces él propuso otro tipo de proyección para representar el mundo, para representar el planeta Tierra. Una proyección cilíndrica equivalente, donde ya no se mantenía la forma, ángulo o distancia, sino lo importante era mantener la proporcionalidad, la superficie real. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan en la siguiente imagen, van a ver cómo sería un planiferio, un mapa de la Tierra, realizado desde otro tipo de proyección. En este caso, una proyección cilíndrica equivalente. Hay diferencias, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con lo que hablábamos al comienzo de la clase, con las cuestiones políticas que están por detrás de la creación de cada mapa, de cada representación. ¿Sí? Bueno, si no hay cuestiones políticas, pensemos en estos mapas políticos satíricos, ¿sí? De la época victoriana, y cómo los ingleses, como el Imperio Británico veía a los rusos, ¿no? En ese momento. Fíjense, los representaban con un pulpo, con todas sus manotas y queriendo avanzar contra el resto del mundo. Bueno, fíjense, estos mapas, si bien uno puede reírse, digamos,
cómo están representados los países. Son mapas muy interesantes que desde la imagen tienen un impacto simbólico muy fuerte. Este mapa también este ejemplo lo traigo acá un poco a colación porque tiene que ver justamente con la importancia de la geología para la ciencia militar. La geología, desde la época de Napoleón, se empezó a incorporar en los estudios de terreno, justamente para empezar a recorrer zonas nuevas y que se tuviese información de los tipos de rocas, de todo tipo de yacimientos, de los lugares para encontrar agua, de los tipos de terrenos para hacer caminos y que se muevan las tropas, etcétera, etcétera. Fue muy importante en la Primera Guerra Mundial y ni hablar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, contrataban a geólogos de mucha carrera a nivel científico para que formaran parte de los movimientos de las tropas, que fuesen con ellos y empezaran a reconocer el terreno. Esto también pasó a nivel de lo que fue la antropología, no es algo que es exclusivo de la geología. A nivel de la antropología también se contrataban antropólogos en la época de las colonias para que los propios se tuviese conocimiento de los grupos aborígenes que vivían en cada territorio y eso fuese información para las grandes potencias, ¿no? Bueno, acá algo semejante. Y fíjense con lo que fue en el frente occidental, que acá se los voy a mostrar en el mapa, ¿sí? Voy a aprovechar el mapa mundi que tengo aquí atrás, toda la zona aquí del límite entre Francia, Bélgica, Suiza, cómo se fue desarrollando el movimiento de fuerzas entre lo que eran, digamos, las fuerzas de Gran Bretaña en color rojo con las fuerzas alemanas en color azul. Entonces, en ese frente occidental, como cada cuerpo dibujaba sus localidades, sus trincheras, el sistema de minas, justamente todo lo que tenían a su favor y todo lo que existía desde el otro lado, que pudieran relevar justamente para conocer el territorio. Fíjense qué interesante este mapa, ¿no? Porque es un detalle de todas las trincheras que se estaban cavando, y para realizar las trincheras tenían que tener geólogos. ¿Por qué? Porque era la única forma de conocer el tipo de roca para poder cavar trincheras en un terreno blando, un terreno que así lo permitiera. Bueno. Ya casi finalizando, les quiero mostrar esta aplicación que la estuve viendo hace unos días. Interesante porque tiene que ver con mapas antiguos que se pueden descargar desde Google Earth. Es una colección, David Ramsay. David Ramsay es un personaje de Estados Unidos, un filántropo, que estaba muy vinculado al mundo de las finanzas, del mundo inmobiliario, y decidió crear una fundación de cartografía en San Francisco, donde se empezaron a recolectar más de 150.000 mapas, ilustraciones, y empezar a generar toda una colección que se podía vincular con el Google Earth. Hay un sitio web, que ustedes pueden ver la dirección acá, lo pueden visitar, y yo ahora les quiero mostrar, claro, porque en el sitio web se puede bajar un archivo KMZ que se puede colocar en el Google Earth, y cualquier persona puede acceder a esos mapas, y ya aparecen georreferenciados en cada lugar, al lugar que corresponda dentro del planeta Tierra. Entonces yo ahora voy a compartir otra pantalla para mostrarles cómo es que funciona esto. Yo tengo el Google Earth y lo único que hice fue haber bajado este archivo, Ramsay History Maps. Lo bajé y aquí tengo un montón de mapitas. Entonces, por ejemplo, yo me posiciono con una visual hacia Argentina. Acá tengo Argentina, cliqueo y me aparece un mapa. ¿Sí? Por ejemplo, Colombia, cliqueo, me aparece un mapa de una época determinada, un mapa de Colombia de 1840, de Argentina de 1867. Yo quiero saber la información del mapa de Argentina, bueno, por ejemplo, hago doble clic y me
me salta a la colección automáticamente, y es un mapa de Martín de Mussy, de 1873, y bueno, era un viajero, y generó un mapa, era una carta de la Confederación Argentina, y fíjense, digamos, la importancia de este tipo de información, ¿no? Estén trabajando donde estén, pueden directamente observar tener información de cualquier sector del mundo donde haya mapas, ¿no es cierto? De esta colección, por supuesto. Bien. Ahora, para finalizar, vamos a volver a la pantalla. Como pueden ver, como les mostraba recién, el mapa de Argentina, georreferenciado, colocado a donde corresponda dentro de Google Earth. Mapa de Argentina de la época de 1873, ¿no? Bien. Bueno, entonces, finalmente, ¿qué nos interesa destacar de este tipo de todo lo que hemos charlado durante el día? Cada mapa posee una carga ideológica, lo cual no siempre aparece de manera explícita. Eso es algo que ya ha quedado de algún modo dicho, ¿sí? Donde, bueno, siempre es necesario interpretar el contexto en que los mapas son creados, para ver qué tipo de significado puede denotar o connotar, ¿sí? Y obviamente, no pensar que solamente un mapa se reduce a una representación matemática de la Tierra, de un sector de la Tierra. No. Hay toda una cuestión política de fondo que hay que saber leerla, que hay que saber tenerla en cuenta. No siempre leerla en sentido figurado, lo digo, ¿no? Bien. Y después, las prácticas de cartografía son prácticas de nominación, donde uno le pone nombre a las cosas. Y si vamos a lo que decíamos al principio, el mapa no es el territorio. El nombre no es la cosa nombrada. Entonces se impone un juego de relaciones de poder y un orden del mundo social. Y también se consolida una imagen que es fácilmente de socializar, ¿sí? Que obviamente es la imagen que se considera como territorio y que de algún modo nos hace, nos conforma con una cierta soberanía, lo que conforma la soberanía. Pero la soberanía es eso. Cuando uno habla de soberanía, justamente tiene que ver con representar el territorio de un país determinado y que responde a unas leyes determinadas. Entonces, las cuestiones de soberanía son muy importantes tenerlas en cuenta, ¿sí? Por eso es tan importante toda la lucha que se está dando hoy en día con el tema de Malvinas, ¿sí? No hay que, jamás hay que dejarlo de lado a esa cuestión, sobre todo por lo que significa Malvinas para Argentina, y entendiendo que justamente todos estos procesos de construcción de mapas, de construcción del territorio, con una carga política extremadamente fuerte, ¿sí? Es inherente la cuestión política a la construcción de los mapas. Bueno, dejamos con esa idea y les muestro la bibliografía, como para que la puedan tener, ¿sí? Cualquier consulta lo podemos hacer a través del Classroom de la cátedra. Saludos para todas y para todas, para todes, y nos veremos a la brevedad. Chau, chau.